El símbolo revela y vela al mismo tiempo. El símbolo es un puente entre lo humano y lo divino, entre el espíritu y la materia. Y ese puente en sí mismo es presencia de lo sagrado, acceso a las realidades espirituales y una forma de allegarnos a la sabiduría. Mi nombre es Álvaro González y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a tratar precisamente todos aquellos temas relacionados con la espiritualidad, con la psicología del autoconocimiento, con la simbología, el hermetismo y, en definitiva, con todos aquellos temas que nos ayuden a acceder y a comprender un poquito más la realidad espiritual. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a la simbología. Vamos a hacer una pequeña introducción a la simbología hermética, a definir un poco lo que es el símbolo, lo que es la hermenéutica espiritual y algunos de los elementos fundamentales para comprender la naturaleza del símbolo y la utilidad que tiene dentro de los estudios, dentro de la comprensión de diferentes aspectos de la espiritualidad en todas las tradiciones espirituales. Siempre se ha utilizado el símbolo, se sigue utilizando en todas las religiones, en todas las vías de conocimiento, en todas las filosofías. El símbolo es uno de los elementos estrella, es uno de los elementos principales dentro de cualquier tradición. Esta introducción a la simbología hermética será para sentar ciertas bases de lo que es el símbolo. Hablaremos de algunos símbolos en sí mismos, pero solo a modo de ejemplo, y en otras ocasiones ya iremos profundizando en el significado de símbolos concretos, como puede ser, por ejemplo, el círculo, el triángulo, como puede ser, por ejemplo, los números. Esto ya lo iremos tratando en sucesivos podcasts y a lo largo del tiempo. En este caso, como decía, vamos a hacer una pequeña introducción porque la noción de símbolo ha sido tratada y sigue siendo tratada y lo podemos encontrar en multitud de libros. Vamos a recomendar precisamente también algunos libros interesantes para estudiar el tema. Pero tenemos que, siempre que vamos a enfocarnos en el estudio de nosotros mismos y en el conocimiento de las leyes universales y en el conocimiento de todo lo que somos nosotros internamente y lo que es el mundo en el que participamos, en el que estamos viviendo y coexistiendo, es decir, lo que es el macrocosmos y el microcosmos en definitiva, el símbolo siempre está presente de alguna forma u otra. Decía Ibn Arabi que todo cuanto vemos es imaginación, es decir, es símbolo, y que el ser humano está aquí para interpretar. El ser humano es el interpretador por excelencia, el intérprete. Es aquel que tiene que conocer los secretos que van más allá de lo evidente, más allá de las formas, más allá de lo que puede tocarse, de lo que puede asirse, para acceder a lo inasible, para acceder al espíritu, a la divinidad. Entonces el símbolo es algo que siempre se ha utilizado precisamente por su naturaleza ambivalente, por su naturaleza tanto más material, porque se utilizan unas formas determinadas para poder explicar lo que no tiene forma, no tiene explicación con palabras, vamos a decir, normales, ¿no? Que es la realidad del espíritu. Si el espíritu no tiene una forma definida, no es ni alto ni bajo, ni bueno ni malo, y va más allá de cualquier concepción, de cualquier descripción que podamos hacer humanamente, el símbolo nos permite utilizar formas conocidas por nosotros, como puede ser, por ejemplo, un círculo o un cuadrado, o como puede ser cualquier mito. Ya iremos viendo diferentes formas en las que el símbolo se utiliza a lo largo de todos los tiempos. Lo que nos encontramos es entonces el uso de formas para explicar realidades espirituales. Esto lo iremos definiendo. Primeramente es necesario que para cuando emprendemos cualquier estudio en el autoconocimiento, ya sea desde un ego pasando por precisamente un símbolo, la etimología de las palabras siempre nos viene muy bien, nos ayuda mucho a poder comprender y profundizar en su significado. Nosotros tenemos un significado habitual con cualquier palabra, dentro de lo que, por ejemplo, en este caso sería la lengua española, podemos también recurrir al origen de estas palabras porque somos una lengua que proviene del latín.
y también del griego y del árabe, fundamentalmente, ¿no? De estas tres lenguas, sobre todo del griego y del latín, es de donde derivan más vocablos de nuestra lengua, aparte de todos los añadidos que posteriormente se han ido haciendo a lo largo de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de la etimología de la palabra símbolo, vamos a poder profundizar más en este término para comprender lo que es un símbolo. Lo vamos a ir viendo desde diferentes perspectivas. La palabra símbolo, la etimología de símbolo, viene de la palabra simbalein, que deriva al mismo tiempo de símbalo. Simbalein viene a significar contraseña, contrato, emblema, señal. Y concretamente la palabra en sí misma viene a significar lanzarse juntos o echar juntos. Es decir, está hablando de una unión, está hablando de una forma de unificar de alguna manera, ¿no? De unirse. De hecho, la palabra símbolo, como decía, de la que deriva simbalein, viene a significar esto: reunir, juntar, contratar. El simbalein era un símbolo que se utilizaba, una pieza que estaba partida en diferentes partes, en diferentes fragmentos. Y era una pieza que precisamente, como dice el significado de la palabra, como un contrato, un emblema, con el cual se podían reconocer personas que eran de la misma familia o del mismo gremio o que habían hecho algún tipo de pacto, de trato. Y entonces, pues estas piezas, era una pieza en un principio solo una, entonces se partía y era una forma de decir o de indicar que uno formaba parte, pues esto, de una familia, de un gremio, de algún tipo de grupo, etc. Entonces, este es el significado etimológico de símbolo, que curiosamente, si el simbalein, el símbolo, nos está hablando de unificación, de participación, de formar parte de algo, la palabra contraria, etimológicamente hablando, sería diabolein, es decir, lo diabólico, lo separador, lo individualista, el egocentrismo. Es decir, estamos diciendo que el símbolo tiene una naturaleza unificadora, y precisamente esa naturaleza unificadora significa que el símbolo, si lo definimos como tal, el símbolo es una mediación entre lo humano y lo divino. Es decir, es el puente que nos permite acceder a las realidades espirituales. Soy consciente de que constantemente, cuando hablamos de la espiritualidad, cuando definimos diferentes elementos y fundamentos del trabajo interior, hablamos mucho de puentes. Pero es que se trata de eso precisamente, se trata de unificar el espíritu con la materia, es decir, espiritualizar materia y materializar espíritu. Esa es la naturaleza del autoconocimiento, es decir, nosotros hemos de convertirnos en un vehículo mediador entre lo humano, entre lo material, también dicho de una forma más amplia, para llegarnos a esa realidad espiritual que no tiene una forma definida y que necesita recipientes con los cuales pueda manifestarse. En el caso del microcosmos ser humano como tal, por ejemplo, como vehículos espirituales en potencia que somos, nos convertimos en recipiente de las virtudes, en recipiente de diferentes partes del ser, y por tanto en vehículos de lo espiritual como tal. El símbolo también tiene esa naturaleza, y tanto el símbolo como el alma humana, que como decíamos, como digo, está en potencia y se ha de desarrollar esas potencialidades para que puedan realmente ser vehículos espirituales en sí mismos. Tanto el alma como tal como el símbolo son lugares de mediación espiritual, son lugares en los que se mueven, se dinamizan la presencia de lo divino en unificación con lo humano o con lo material, y que aporta significado. Y es ahí la importancia que tiene el símbolo, que da significado. Nosotros vivimos a través del significado, aunque es de forma inconsciente generalmente, pero nosotros nos movemos a través de los significados. Y tiene que ver mucho con la percepción, tiene que ver mucho con la atención, pero sobre todo con la percepción, ¿no? con la forma en que nosotros concebimos el mundo. El símbolo precisamente es el centro de esa concepción del mundo, es decir, para nosotros todo tiene un significado. Hay que diferenciar, sin embargo, sobre todo actualmente, que una cosa es un símbolo y otra cosa es un signo. Por ejemplo,
Un signo sería todo elemento, ya sea pues algún tipo de señal, como puede ser una señal de tráfico, o un semáforo, o cierto tipo de lenguajes, o el logo de una marca, que es un signo que nos está indicando pues algo en concreto, ¿no? Es decir, pues si podemos girar a la derecha o no podemos girar a la derecha, si vamos en contradirección o no, el color que tiene la luz del semáforo nos indica si podemos pasar o debemos esperar, etc. Entonces esto es un signo que es algo consensuado, que nos ayuda a movernos en coche o andando, si podemos pasar en el paso de cebra o no, etcétera, etcétera. Esos son lenguajes de signos en este caso, que no de símbolos, porque no tienen una trascendencia, simplemente es por algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana para podernos movernos de forma coherente, de una forma lo más armoniosa posible, por ejemplo, dentro de una ciudad o una carretera. En el caso de una marca nos está indicando pues que es esa marca en concreto, esa empresa en concreto que nos ofrece unos servicios concretos. Todo esto son signos, ¿no? o un equipo de fútbol o de baloncesto, de cualquier deporte que también tenga su propio logo. Y esto sucede pues con multitud de signos que nos indican, nos están hablando de un servicio, nos están hablando de una acción en concreto, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, en el caso del símbolo estaríamos hablando de una naturaleza totalmente diferente. El símbolo es presencia espiritual en sí mismo. Aunque no sea ni puramente espiritual ni puramente material, tiene de ambos elementos, porque es una mezcla de ellos. Entonces el símbolo es una presencia espiritual en sí misma, tiene su propia vida, vamos a decirlo así, y que precisamente la diferencia con el signo es que nos permite vivenciar, nos permite percibir esa realidad espiritual y comprenderla. El símbolo en sí mismo es un lenguaje, el lenguaje de los símbolos. El lenguaje de los símbolos nos está hablando de diferentes partes del ser, nos está hablando de las leyes universales, nos está hablando incluso de la propia psicología, nos está hablando de tantísimas cosas, pero que tienen una trascendencia, que tienen un valor espiritual, que tienen una profundidad que nos transforma. Y esto es muy importante tenerlo presente. El estudio del símbolo no tiene que llenarnos de erudición esotérica, sino en todo caso tiene que transformarnos, tiene que ayudarnos a transformarnos. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos de la hermenéutica espiritual y de los diferentes métodos que existen a la hora de interpretar un símbolo, que realmente son infinitos, ¿no? Pero pondremos un par de ejemplos para que podamos ver pues que existen diferentes formas de interpretar el símbolo y que no hay una definitiva. Y esto también es muy importante tenerlo presente y lo voy a comentar ahora. Es que un símbolo no tiene un solo significado. Un símbolo tiene infinitos significados. Se pueden extraer significados infinitamente porque depende del nivel de ser de la persona que interpreta. Cada persona tiene un nivel de ser determinado, más amplio o menos amplio, eso es indiferente. Pero dentro de ese nivel de ser, pues tiene una capacidad de comprensión y una forma de percibir muy determinada. Y eso significa que cuando se enfrenta, entre comillas, a un símbolo, cuando lo va a interpretar, lo va a hacer desde su punto de vista, desde su nivel de ser y por tanto de una forma particular, independientemente de que se base, como ha de ser, en los significados que ya se han dado anteriormente. Un símbolo no se da por sí solo, un símbolo también proviene de la tradición y por tanto hay toda una riqueza simbólica anterior que debemos estudiar para convertirnos en personas capaces de poder comprender y de poder interpretar un símbolo de una forma coherente en línea con la tradición con mayúscula, con la tradición primordial, con los linajes espirituales y el legado espiritual y de conocimiento y de sabiduría que se nos ha legado a lo largo de todos los tiempos en toda tradición seria espiritual. Pero de todas formas, igualmente hay un nivel de ser, un nivel de comprensión, y es válido que siempre que sea una interpretación seria y que nos permita allegarnos a algún aspecto de lo espiritual, pues es una interpretación válida. Se dice, por ejemplo, de la Torá, aunque se puede extender a cualquier libro sagrado o a cualquier símbolo, que hay una Torá para cada lector, para cada lectora. Y para cada persona que lee la Torá hay una única Torá. ¿Por qué? Porque el nivel de interpretación que le va a dar es único.
es único, aunque luego se comparta, aunque luego se pueda enriquecer y nos sirva a nosotros para enriquecernos, pero luego al fin y al cabo va a haber una interpretación para cada persona que lea ese libro sagrado. Y en el caso de la Torá, además, que está en hebreo, que tiene tantas formas infinitas de interpretación, pues todavía más, ¿no? Pero insisto en que esto sucede con cualquier símbolo, con cualquier libro sagrado considerado inspirado o revelado por lo divino. Bien, pues entonces dicho esto, el símbolo también nos permite, por tanto, el poder comprender los diferentes procesos iniciáticos por los que pasa el ser humano. Un ejemplo representativo y clásico de esto puede ser, por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules. Los 12 trabajos de Hércules nos están hablando del viaje iniciático del héroe, como puede ser, por ejemplo, también la Odisea o otros tantos libros que nos hablan de viajes, o por ejemplo el libro de El viaje de los argonautas, ¿no? Que se van en búsqueda del vellocino de oro y todo lo que transcurre mientras tanto. Todo esto nos está hablando de los procesos iniciáticos por los que ha de pasar el ser humano para despertar, para convertirse en un iniciado, en un despierto, en un iluminado. Entonces, en este ejemplo, los 12 trabajos de Hércules habla de esos diferentes procesos con una simbología muy concreta en la que cada elemento, cada personaje que sale, cada situación dada, nos está hablando de cómo se verifica, de cómo se dinamiza cada proceso espiritual interior. Por tanto, los 12 trabajos de Hércules, en este ejemplo que estamos poniendo, nos sirve para entender diferentes procesos internos espirituales y no es simplemente un mito sin más que nos habla de la heroicidad o nos habla pues, de diferentes procesos que tengan más que ver con lo social o con lo educativo moral, sino que nos está hablando de algo más trascendente todavía. Por tanto, podemos entender el símbolo como un estado intermedio entre la materia y el espíritu, un lugar en donde se dinamiza la imaginación creadora y donde se extraen significados que cambian nuestra percepción y que nos pueden incluso transformar internamente. Por tanto, como este axioma alquímico, la alquimia es uno de los lenguajes simbólicos por excelencia. Se trata de espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Por tanto, el símbolo es puente, es escalera, son símbolos de unificación, son símbolos también axiales y tienen muchas correspondencias, pues el símbolo es esa mediación que nos permite acceder a la sabiduría, a la gnosis, al conocimiento profundo, esencial. Diferentes formas en las que el símbolo se utiliza y se ha utilizado a lo largo de todos los tiempos en toda tradición, independientemente del lugar y de la época. Entendiendo, insisto, en que el símbolo es un recipiente de lo sagrado. Bien, uno de los ejemplos más representativos y que son más visibles es, por ejemplo, el libro sagrado. Independientemente, bueno, de hecho, las religiones de abrahámicas, se llaman las religiones del libro, precisamente. Y es que el libro sagrado, ya sea en forma de Corán, de Torá o de Biblia, el libro sagrado es el centro, el fundamento principal de estas tradiciones, y no solo de estas, sino de otras tantas. Es decir, por ejemplo, podemos acudir a los Vedas o al Mahabharata, o podemos acudir al Popol Vuh, por ejemplo, de los mayas y de la tradición americana antigua. Podríamos hablar de muchos libros sagrados, o de cierto libro sagrado de los muertos, por ejemplo, de los egipcios, etcétera, etcétera. La cuestión es que el libro sagrado es de por sí un recipiente de lo divino, es palabra revelada, según considere la tradición que sea, se supone que es, o se entiende que es palabra revelada, palabra inspirada, y que esconde muchísimos significados. No tienen un significado literal, como sucede también en ciertos niveles de comprensión, ya sean más interesados o menos interesados, o más conscientes o más inconscientes, pero la cuestión es que no habla de una literalidad, no habla de una historia que haya sucedido realmente. O si ha sucedido ha sido en cierto grado, pero realmente lo que nos interesa es el contenido simbólico del libro sagrado. Un ejemplo de simbología, se encuentra realmente insisto, en todos los libros, pero un ejemplo claro del trabajo con lo simbólico y con lo numérico y con significados trascendentes en libros sagrados lo encontramos con la cábala hebrea. También existe una cábala árabe,
y tiene además muchas correspondencias en ciertas formas, en ciertos métodos a la hora de estudiar el libro sagrado. En el caso de la Cábala hebrea, que es el más conocido, nos encontramos con que cada letra por sí misma tiene un significado o varios significados concretos, funciones concretas dentro de la escala espiritual. Por ejemplo, la Aleph, la primera letra del alefato hebreo, pues es como que tiene una trascendencia en comparación con las demás hermanas, ¿no? Que digo hermanas porque hay una leyenda en la que se habla de los diferentes funciones y diferentes grados de existencia, vamos a decir así, que tienen las letras. Y digo de existencia porque cuando se habla de las lenguas sagradas se considera que incluso las mismas letras tienen su propia presencia, que la misma grafía con la que se escribe las letras tienen significados y presencia espiritual y vibraciones concretas en sí mismas, ¿no? Y de hecho es lo que se trabaja, por ejemplo, con la Cábala en una parte. Aparte de ese significado de la grafía, están las palabras en sí mismas, que tienen también múltiples significados, y esos múltiples significados también en parte vienen porque tienen una dotación numérica, es decir, tienen un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico, cada palabra, por tanto, tiene un valor numérico sumado, pero es que además de eso hay diferentes formas de numerar o de darle un valor numérico y de trabajar con la misma palabra. Existe, por ejemplo, la gematría, existe, por ejemplo, el notaricón. Entonces, son diferentes formas de abordar el significado oculto del libro sagrado, y por tanto sus significados son infinitos y se pueden trabajar de muchísimas formas con el número y la letra. Entonces, en el libro sagrado nos encontramos esa multiplicidad o esa infinitud de profundización dentro de lo que uno sea capaz de profundizar. El libro sagrado es de hecho, cuando se habla cuando por ejemplo vemos el Evangelio, ¿no? Cuando vemos las diferentes historias que se nos cuentan en la Biblia, o las cartas de Pablo o el Deuteronomio, es decir, todos los libros tienen un significado que va en dirección hacia diferentes partes del ser, hacia diferentes profundidades, hacia diferentes ámbitos del espíritu. Y es cuestión de que uno pues aprenda los métodos para poder comenzar a interpretar. Otra forma de recipiente sagrado, de lo sagrado, es el rito, el ritual, algo que se está perdiendo, algo que en esta sociedad secularizada que ya ha perdido el significado del espíritu y que está desapareciendo de una forma bastante grave, o al menos es lo que nosotros pensamos dentro de nuestra escuela. Y no solo nosotros, por desgracia parece ser que es algo que se va verificando en diferentes formas, la pérdida del significado, sobre todo del significado trascendente de la existencia. El ritual es algo que tiene su importancia. Hoy en día incluso se rechaza, ¿no? Como puede ser el rito o la oración, por diferentes motivos culturales y temporales, se rechaza. Pero el rito tiene toda una riqueza simbólica. Por ejemplo, normalmente en un ritual nos encontramos con un altar, que es la presencia de lo divino. En ese altar hay depositadas una serie de elementos, hay depositados una serie de objetos que simbolizan también diferentes cosas según la tradición. Puede haber una representación de los 4 elementos, por ejemplo, en ciertos ritos, o también puede haber una representación del libro revelado, es decir, hay un libro revelado en ese altar, porque es el lugar donde se encuentra el conocimiento sagrado. Hay un sacerdote, una sacerdotisa, hay unos ayudantes, en definitiva, todos los participantes, incluso los que escuchan, los que están como escuchantes dentro de ese ritual, todos participan de una forma u otra y tienen un papel determinado que nos está hablando de nuevo de diferentes partes del alma, diferentes partes del ser y del dinamismo y de la interrelación entre todas esas partes y de los significados de lo sagrado. Entonces, cada palabra dicha en un ritual, cada forma, cada objeto utilizado, todo el escenario, todo ese teatro sagrado que es el rito como tal, pues tiene una serie de significados, tiene una serie de profundidades, tiene una serie de determinaciones, de
de intenciones que lo que hacen es avivar internamente al que está presente en ese ritual. Lo que hace es avivar la llama interna, la llama del corazón, la llama del alma, para inspirarnos, para alimentarnos. El rito al fin y al cabo es nutriente para el alma. El ritual nos ayuda a recordar lo sagrado, nos ayuda a ubicarnos en lo sagrado. El ritual y el lugar en el que se pueda celebrar, ya sea una iglesia, una mezquita, un bosque, no importa, en el ámbito, ese espacio geométrico, ese punto, esa espiral de vibración y de información y de conocimiento que comparten una serie de personas cuando se celebra un ritual, nos está aportando un alimento para el alma, una inspiración, un tipo de vibración mucho más sutil que el que nos da la normalidad. Por tanto, el ritual tiene su importancia. Por ejemplo, fijaos que el ritual no únicamente se ubica necesariamente en esa idea que tenemos, ¿no?, de la iglesia, o de la mezquita, o una sinagoga, o el templo budista como tal, sino que hay diferentes formas de ritual, hay diferentes formas de entenderlo. De hecho, si nosotros, por ejemplo, ya entramos, si tenemos la suerte de tener una sala de meditación en casa, nosotros ya la preparamos de una forma en la que se enfoque únicamente para hacer prácticas espirituales, ya sea oración o meditación o incluso yoga, por ejemplo, diferentes formas, prácticas que nos ayuden a llegarnos a lo espiritual, ya hemos preparado un lugar en el que la meditación misma, en el que la oración misma, en el que incluso la práctica de yoga o tai chi o qigong o diferentes prácticas que hagamos un poco más físicas y energéticas, ya son una especie de ritual si nosotros lo contextualizamos de esa manera, es como ritualizar la vida en este sentido. De hecho, en las culturas arcaicas nos encontramos que, por ejemplo, aquel que era un herrero hacía un ritual antes de comenzar a forjar, ya sean elementos, herraduras para los caballos, o armas, o elementos para la caza o la pesca, o elementos culinarios, es decir, objetos culinarios. Antes de eso se consagraba, hacía su pequeño ritual para consagrarse a la divinidad, a la deidad de la forja o del fuego, para que le ayudase a ubicarse en ese estado, vamos a decir, sagrado, en ese ámbito de lo sagrado, para convertirse en un forjador sagrado. O por ejemplo, incluso en las cosechas, ¿no?, pues, encomendarse a la diosa o al dios de la agricultura, ¿no?, que tiene que ver con esos procesos de la naturaleza, para que las cosechas y el trabajo que se realiza que sea lo más fructífero posible. O el pescador, o la pescadora, que se embarcaba y en su barca ya ponía en la proa, en la parte delantera del barco, esa figura que seguro que todos lo tenemos en esa idea de las películas de piratas o de viajes antiguos, ¿no?, en el que a lo mejor pues, se veía la figura esculpida en la proa, en la parte delantera del barco, se encontraba pues una sirena, o se encontraba algún tipo de símbolo, o al dios Eolo en algunos casos. Es decir, había algún tipo de figura, porque era una forma de encomendarse a lo divino para ayudar en la pesca o en el viaje que se realizaba por mar, pero al mismo tiempo el pescador también realizaba su propio ritual para convertirse en el héroe pescador que trae la salvación a su pueblo, que trae alimento a su pueblo. Esto lo podemos encontrar en multitud de culturas, de tradiciones, en encomendarse a lo divino y convertirse en el artífice de lo divino, imitando los movimientos de la diosa o del dios que se ocupa de ese ámbito de la realidad humana. Entonces es una forma de sacralizar en nuestra percepción, sacralizar la percepción en los diferentes ámbitos, incluso en lo que parece como más cotidiano. Hoy esto no sucede. Hoy lo que hacemos es tener una máscara para el trabajo, una máscara para la familia, una máscara para el ocio y una máscara para lo espiritual. Hemos parcializado la vida de tal manera que únicamente lo espiritual, lo inspirador, el nutriente para el alma, lo dejamos ubicado únicamente, lo dejamos parcelado en unas horas del día, ¿no? Por ejemplo, si en este momento estás escuchando este podcast y a ti pues te sugiere algo
relacionado con lo espiritual y te ayuda, pues está muy bien, pero no te va a servir de nada, o un libro que leas, o una conferencia, o un curso que realices, o una meditación que hagas, no te va a servir de mucho si luego no te permite sacralizar tu visión de la realidad, sacralizar la visión de tu vida, recrear una visión poética. Bien, pues dicho esto sobre el ritual, también tenemos otra forma de símbolo. Simplemente son algunos ejemplos porque habrá muchos más, ¿no? Pero estoy hablando quizá de los más representativos dentro de lo que es el uso del símbolo dentro del ámbito espiritual. Hemos hablado del libro sagrado, el que sea, hemos hablado del ritual, del que sea, siempre que sea serio y dirigido hacia el espíritu con una riqueza simbólica lo suficientemente amplia. Y luego tenemos el libro de piedra, tenemos en sí misma la catedral, la iglesia, la mezquita, un templo budista. Digo libro en piedra porque normalmente es como se conoce a una catedral, por ejemplo, con sus capiteles informados, con sus vitrales, con sus arquivoltas, con todos los elementos que forman todo un lenguaje simbólico que habla, una vez más, habla de los procesos iniciáticos. El libro de piedra de por sí, además, ya en sí mismo, la catedral, la iglesia o la mezquita, no importa, el templo, vamos a decir el templo. El templo en sí mismo tiene una doble simbología, porque puede tener una simbología que está grabada, cincelada en la piedra, como puede ser en un capitel informado en una catedral románica. Y luego en sí mismo el templo como edificio como tal ya es un símbolo y una presencia de lo sagrado en la materia, porque el templo como tal es casa de lo divino. Como en el cristianismo, por ejemplo, se dice, ¿no?, que es la casa del Señor, y es porque es un lugar que está absolutamente dedicado al ritual, como decíamos antes, al estudio también del libro sagrado, ¿por qué no?, pero sobre todo que es un lugar en el que únicamente se debería dedicar y se dedica al espíritu. Es una conexión, es una escalera hacia el espíritu. Por eso, por ejemplo, las catedrales góticas tienen esa forma como tan apuntada, tan apuntando hacia lo elevado, hacia el techo. No únicamente el arco gótico, no obedece únicamente a unas necesidades arquitectónicas, sino que también tiene su propia simbología, que además incluso tiene también forma de barco, ser un navegante del espíritu, porque es un barco en vertical. Si no, fijémonos, ¿no?, en la forma que tiene un arco apuntado u ojival, ¿no?, el arco que se utiliza en el arte gótico. Bien, pues hay otros más elementos, por ejemplo, el mito. Hemos ya comentado antes un poquito sobre el mito de Hércules, pero es que cualquier mito, y en esto incluimos los mitos que se explican en cualquier libro sagrado, no hay que hacer distinción en ello, pero de hecho no deberíamos hablar realmente de mitología. Bueno, hoy en día ya no se hace, o se hace cada vez menos. Habla, por ejemplo, de mitología grecorromana, mitología hindú, y cuando se trata del libro sagrado esto viene sobre todo de herencia católica, ¿no? Pero no, es decir, todos son religiones y todos tienen su propio libro sagrado, sus propias formas de entender el espíritu y de entender la realidad como tal, y al mismo tiempo todo libro sagrado está completamente plagado de mitos, todos son mitos. Todos, pasando por el Génesis hasta el Evangelio, nos está hablando de todo un conjunto de símbolos, de toda una serie de dramas sagrados que nos están dando una serie de significados profundos y que no únicamente se quedan en lo moral o se quedan en lo literal, no hay que entenderlo de esa manera. Aunque incluso en el mito se puedan utilizar lugares que han existido realmente, de todas formas simplemente son soportes para poder explicar lo mitológico. Entonces esto se da en todas las religiones, existe los mitos que hablan de un conjunto de hechos y de una serie de personajes que interactúan entre ellos y que todos tienen su papel, todos tienen su arquetipo, todos tienen su símbolo, y que en su interrelación están hablando una vez más de todos esos procesos interiores por los que ha de pasar el ser humano para despertar. Nos está hablando de diferentes grados del ser, de diferentes niveles del ser, de diferentes formas de entender leyes universales. El mito es el conjunto de símbolos dinamizados que nos permiten ver de una forma más clara qué es lo que se nos quiere decir con los símbolos mismos.
Es decir, que un símbolo por sí solo nos puede dar una serie de significados y de explicaciones muy interesantes, pero realmente es en el mito, en la conjunción de toda una serie de símbolos, en los que vamos a encontrar significados más profundos y más interesantes. Bien, y otra forma de recipiente de lo sagrado, de explicación de lo divino, es la poesía. La poesía no entendida como algo dentro de lo romántico o que está proyectando los estados psicológicos más bien egoicos de la autora o autor de turno. Esa es una mala forma de entender la poesía, al menos desde el punto de vista del espíritu, igual que el arte, ¿no? La poesía, por cierto, el arte en general, estamos hablando realmente de muchas formas de arte, desde la catedral, pasando incluso por el libro sagrado o el mito, o la poesía como tal, también se puede considerar en cierto grado pues como formas de arte, ¿no? De expresión de lo divino. En el caso de la poesía, cuando hablamos de la poesía sagrada, de un San Juan de la Cruz, de un Ibn Arabi, de una Hadewit Anvers, de incluso Meister Eckhart, de ciertos Vedas, la poesía como tal sagrada, mística, nos está hablando de la experiencia interior de la persona que lo ha experimentado. Mientras que el libro sagrado o un templo o el rito o el mito nos está hablando de unas realidades simbólicas, de una forma muy determinada y como muy general para todo el mundo, entre comillas, la poesía nos está hablando de una particularidad del ser humano que la escribe. Es decir, que el libro sagrado, el templo, el mito o el ritual, de alguna forma son como formas de expresión del símbolo, pero como objetivadas, ¿no? Es decir, convertidas en algo como más objetivo, es decir, como algo quizá más educativo, más creado de una forma como que tiene que servir más de soporte para todo un grupo de personas que están dentro de esa vía de conocimiento. Pero en el caso de la poesía nos puede servir también de soporte, pero nos está hablando de la experiencia directa interna, lo otro también, pero está como más adaptado. Por eso quiero hacer una diferencia con la poesía. La poesía nos está hablando de una forma más directa de la experiencia que ha tenido una persona en particular. La poesía y el símbolo en general, algo que tiene de muy interesante en esa infinitud de significados que se pueden extraer, es que la poesía o el rito, no importa, el símbolo en general, en definitiva todo el símbolo, no únicamente nos está explicando algo de forma clara, literal, es decir, en una poesía, por ejemplo, se nos da un mensaje concreto, o en el libro sagrado se nos da un mensaje concreto que está plasmado con palabras, pero al mismo tiempo también nos sugiere. Nos está dando una serie de sugerencias que ya depende del nivel de ser de la persona, cómo profundiza en esas sugerencias. Porque también hay que interpretar lo que no se ve. Y esa es la cuestión. Respecto a la poesía, Ibn Arabi, que fue un gran poeta, él precisamente explica que en una experiencia interior se le dice que ha de escribir poesía porque la prosa pues tiene, digamos, un nivel, lo estoy explicando de una forma muy resumida, pero habla de la diferencia entre la poesía y la prosa, y la prosa pues puede llegar hasta ciertos significados, pero que la poesía es algo pues mucho más profundo, ¿no? En lo que se puede profundizar. En el podcast que hicimos sobre la poesía, esto lo explicamos con más extensión, por eso no me quiero parar tanto aquí ahora. Entonces, bueno, la poesía se considera pues como que es el lenguaje incluso de la divinidad misma. Y de hecho, muchos libros educativos y muchos libros sagrados se han escrito en poesía, en verso, como puede ser desde la Odisea, pasando por algunos Vedas o algunos pasajes bíblicos, en los que la poesía está pues muy patente. Decía María Zambrano que la filosofía hace las preguntas y que la poesía responde. Y bueno, podemos considerar que hasta cierto punto bueno, tiene su parte de realidad, evidentemente. ¿Por qué? Porque la poesía está hablando de la experiencia del ser en sí mismo, está hablando de una experiencia superior. Bien, entonces, pues dicho esto, el símbolo es un vehículo espiritual y da acceso a la interpretación e integración de las realidades superiores, es el acceso a la sabiduría. Pero ¿de qué forma nos encontramos con un método o la forma en cómo enfocamos el símbolo?
Ya hemos puesto algunos ejemplos de método con la cábala. No vamos a hablar de métodos particulares porque esto también es algo, valga la redundancia, muy particular de cada cual, de cada persona, aunque sí que existan formas y métodos. Los que hemos hablado, y hemos ido hablando de diferentes formas de entenderlo, pero cuando estamos hablando del sumergirse en la interpretación de un símbolo, hay un término que nos puede servir mucho para entenderlo, y es la hermenéutica espiritual. La hermenéutica espiritual, que es el acceso a los múltiples significados del símbolo y de lo real. Ya lo voy a recomendar ahora para que luego no se me olvide. Tenéis diferentes obras que hablan de esa hermenéutica espiritual y de los modos de acceder a la interpretación del símbolo. Con estos términos en concreto de hermenéutica espiritual tenéis la obra en general de José Antonio Antón Pacheco, que es un autor, es un profesor de filosofía de la Universidad de Sevilla, es un autor muy interesante, el que habla de, bueno, tiene un conjunto, es una recopilación, le hemos recomendado varias veces y vuelvo a recomendarla a propósito de este podcast. Es un libro que se llama El ser y los símbolos, que a su vez es un conjunto de varios libros suyos de diferentes épocas de su vida. Se hizo un recopilatorio en su momento y se reactualizó en algunas cosas, y es un libro muy interesante, o un conjunto de libros muy interesante, porque nos está hablando de la naturaleza del símbolo, de lo que es la hermenéutica espiritual, qué es la metafísica, etcétera, etcétera. E incluso hace diferentes ejercicios de hermenéutica espiritual con diferentes autores, incluso de Juan Ramón Jiménez, de Sorabardi, de Teresa de Jesús, hace comparación de símbolos. Es un libro que recomiendo porque es muy interesante para entender un poquito lo que es la hermenéutica espiritual. Y luego un libro que es como una especie de continuación dentro de uno de estos libros que hay en Ser y los símbolos, de Simbólica Nómina, que se llama Los testigos del instante. Es que profundiza más en estas cuestiones de la hermenéutica. Luego tenemos la obra de René Guénon, tenemos a Titus Burckhardt, tenemos a Fridtjof Schwann, que son pues expertos simbólogos, Mircea Eliade, Henry Corbin. Hay muchos autores y muchos libros que nos hablan de esa hermenéutica espiritual de la simbología, y de hecho si buscáis autores que os interesen sobre el tema de la simbología, bueno, podéis tirar de la alquimia, por ejemplo Fulcanelli, que es uno de los máximos exponentes dentro de la alquimia, sobre todo en el siglo XX, con lo cual quizás es un poco más accesible que textos un poco más antiguos. Luego tenemos, por ejemplo, también a cualquier autor, a muchos autores del Círculo Éranos, que era un círculo de personas que formó Jung junto a otros investigadores de la época, en el que se hablaba de investigación del símbolo, investigación de los arquetipos, investigación de la hermenéutica como tal, en el que se juntaban en Suiza, no sé si era, creo que una vez al año, y había como diferentes ponencias con temas concretos, y entonces estaban ahí, pues estaba Jung, estaba Henry Corbin, Gershon Scholem, Joseph Campbell, había muchos expertos en simbología, muchos autores interesantes que vale la pena tener en cuenta si queremos profundizar en ese ámbito. Pero como decía, luego también tenemos a otros que son como más esoteristas, son también hasta cierto punto eruditos, pero eran practicantes también de lo espiritual hasta donde podemos saber. En el Círculo Eranos también había algún practicante espiritual, como por ejemplo a su manera Henry Corbin, que tenía una forma de entender el sufismo y la filosofía bastante particular, y es interesante. Pero en el caso de Guénon, por ejemplo, ¿no? Y de Titus Burckhardt o Fridtjof Schwann, como decía, pues nos encontramos con personajes bastante interesantes a la hora de afrontar el símbolo. Tenemos también dentro de la teosofía a Rosso de Luna, que también pues hacía un trabajo con la palabra, ¿no? Con la lengua verde, ¿no? La interpretación de la palabra y comparándola con palabras de otras lenguas y los símbolos de los diferentes libros sagrados o inspirados en diferentes tradiciones. Fue un estudioso muy prolífico en este sentido, también Rosso de Luna. Bien, pues ya he dicho muchos autores, vamos a hablar ahora de lo que es la hermenéutica espiritual, que me he desviado un poco del tema. La hermenéutica espiritual. Bien, la hermenéutica espiritual es la práctica de la interpretación del símbolo que es transformadora, ¿no? Para entender qué es esto de la hermenéutica, que parece como un palabra que nos puede sonar como muy lejano o muy erudito, pues no, o sea, el estudio del símbolo tiene que ser importante dentro de los estudios que podamos emprender en el autoconocimiento, en la vía del espíritu.
Pero no tiene que quedarse en la erudición, esto lo hemos dicho muchas veces. De hecho, en la hermenéutica espiritual, la interpretación del símbolo tiene que ver con la emoción superior. Es ámbito de la emoción superior en gran medida, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la mística, tiene que ver con la profundización en esa realidad espiritual y también con lo que se considera, bueno, lo que se llama dentro de la tradición es el intelecto superior, ¿no? O el nous, ¿no? Que tiene que ver con algo como un poco más trascendente, quizá un poco más abstracto. Y en unificación con esos dos ojos del espíritu, como decía San Isaac el Sirio, es decir, el ojo del intelecto espiritual o el nous y la emoción superior, ese ámbito de la mística, pues entre ambos nos encontramos con esa posibilidad de creación e interpretación del símbolo. Bien, pues dicho esto, ¿qué es la hermenéutica? Volvemos otra vez a la etimología de las palabras para poder comprender mejor los términos que estamos manejando. Hermenéutica proviene de hermeneutikos, que no significa otra cosa que interpretar. Por tanto, hermenéutica espiritual es interpretación espiritual. Vemos aquí que tiene esa partícula de Herme, ¿no? Del hermeneutikos, que viene también de Hermes, tiene relación con Hermes y evidentemente con el hermetismo. Hermes es el mensajero de los dioses que transmite el mensaje divino a los seres humanos. Vemos aquí que tiene esa función angélica. Recordemos que etimológicamente ángel en hebreo es mensajero, es aquel que trae el mensaje de lo divino hacia lo humano y por tanto ya vemos que tiene esa función simbólica, esa función de conectar lo humano con lo divino. Por eso Hermes es patrón de los hermetistas y tiene su nombre por eso, no únicamente viene por esa tradición del hermetismo de los primeros siglos del cristianismo, en el que era un movimiento mistérico y sapiencial en la Alejandría de aquella época, ¿no? En la época, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, siglos 2 y 3 aproximadamente. No viene solamente porque ahí se crea ese conjunto de conocimientos por Hermes Trismegisto, sino que esto es anterior y que además que tiene más significados, ¿no? De hecho, luego con el hermetismo es cuando se juntan más todavía, o se hace ese sincretismo de diferentes enseñanzas griegas, egipcias, judías también y un poquito también cristianas. Esto ya es algo que se dio más tarde, ¿no? Pero siempre hay esa representación, lo que vengo a decir, siempre hay esa representación de la sabiduría, ese arquetipo o ese ser que representa la sabiduría, que es un guía espiritual. Y precisamente Hermes lo es, hasta el punto que en los cruces de caminos se utilizaba una pieza, un crucero, que se llamaba el Herma o Hermax, que era el protector de caminos, y era un busto de Hermes, en el que en la parte de abajo pues también se esculpía un pene. Entonces era la protección de los caminos. Recordemos que el pene, tanto en Grecia como en Roma, creo que más en Roma, a lo mejor me equivoco con esto, pero eran símbolos de protección. Lo podemos encontrar esculpidos en templos o podemos encontrar ciertos colgantes que tienen forma del aparato sexual masculino y que tenían pues esa función de protección. Bien, pues entonces estaba ese protector de caminos en esos cruceros o en esas marcas, en los cruces de caminos, nos encontramos con Hermes como protector de los caminantes. Entonces Hermes como tal, el arquetipo, quién sabe si quizá de alguna forma ser imaginal, ¿no? Ser más trascendente, esto puede que sí, puede que no, es el guía espiritual y protector de los caminantes. Aquellos que recorren el sendero espiritual están protegidos, están bajo el manto de Hermes o de esa representación de la sabiduría, porque existen todas las tradiciones. Por ejemplo, en la cultura celta está el dios Lugh, que tiene más o menos una función parecida a la de Hermes, y de ahí vienen palabras como por ejemplo de la ciudad de Lugo o la ciudad de Lyon, y también algunas ciudades, algunos municipios del Reino Unido, ¿no? Entonces siempre nos encontramos con esa figura de la sabiduría. Y de hecho, ahí sí que viene Tot, el dios egipcio, que es uno de los fundamentos importantes dentro del movimiento hermético y evidentemente dentro de la cultura, la religión egipcia es una figura importantísima porque es el escriba sagrado, es el portador del lenguaje a los seres humanos.
Es decir, es el portador del lenguaje, por tanto es la fuente del conocimiento. Es el portador del lenguaje, y aquí si utilizamos un poco también esa hermenéutica o esa interpretación simbólica, el portador del lenguaje es el portador de la palabra, el portador de la palabra es el portador del logos, y el logos no es otra cosa que el verbo con mayúsculas, es decir, es la determinación sagrada, tiene mucha relación con la gnosis, es decir, es la palabra sagrada devenida la palabra con mayúscula, en la que se manifiesta el conocimiento, se manifiesta el amor universal, se manifiestan las virtudes, se manifiestan todos los ámbitos de la realidad. Es decir, el símbolo por excelencia realmente, el símbolo por excelencia es el lenguaje. Ese es el símbolo por excelencia en el ser humano. Luego ya utilizamos imágenes y utilizamos podemos utilizar diferentes ámbitos, ¿no? Del símbolo, pero por excelencia es el lenguaje. Y nosotros al mismo tiempo somos portadores del lenguaje. Y dentro de ese ámbito del lenguaje pues está esa palabra silenciosa, esa palabra que está detrás de toda palabra, el silencio absoluto pero que se escucha al mismo tiempo, que es el logos, la determinación, la creatividad, la gnosis incluso podría decirse, porque la gnosis, el conocimiento esencial, es como si fuese una especie de flecha de venida de lo más alto que impacta en los seres humanos, en aquellos que están receptivos a ello, para acceder a la sabiduría, acceder a lo divino y también compartirlo, evidentemente. Entonces, el logos, el portador del lenguaje, Tot, tiene una función muy importante. Además, en el caso del Tot egipcio, de Tot, el dios egipcio, tiene otra connotación que es, ya sabemos que normalmente los dioses egipcios son representados con formas antropomórficas, porque los animales en sí mismos tienen un significado importante, un significado trascendente, es también un símbolo, y nos están hablando de más realidades espirituales. Y en el caso de Tot se le representa con el ibis. El ibis es un ave que una de las funciones sino una de las acciones que realiza es el anunciar las crecidas del Nilo. En este caso, digamos que se entiende entonces que Tot tiene cierta función crística. ¿En qué sentido? Crística o cristológica. ¿En qué sentido? Bien, pues si en el caso del cristianismo la salida del sol está representada, por ejemplo, por el gallo, que es el anunciador del Cristo, es decir, esa salida del sol nos habla del despertar, nos habla de la luminosidad del ser, de lo divino, nos habla de la aparición del Cristo como tal, y el gallo es una representación de ello, pues el ibis es el que anuncia la crecida del Nilo, que es el río sagrado y lugar sagrado prácticamente por excelencia dentro de Egipto, dentro de la cultura egipcia. Entonces nos encontramos con que tanto el ibis como el gallo tienen esa es una representación de la anunciación de lo cristológico, de lo divino, de la sabiduría, del conocimiento, del amor universal, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí, por tanto, que la palabra hermenéutica nos está hablando de la palabra, de interpretar la palabra sagrada, que puede ser cualquier símbolo, cualquier imagen, porque se entiende dentro de todas las tradiciones que todo es una imagen de lo divino, incluso aquello que no lo parece, y por tanto es interpretación. Creo que al principio comentaba que Ibn Arabi decía que el ser humano está aquí para que interprete, que ha de aprender a interpretar. Y que cuando aprende a interpretar, entonces es cuando puede despertar iniciáticamente. Entonces, si la hermenéutica es interpretación, debemos entender la interpretación como el sumergirse en los significados de lo real, en sumergirse en aquello a lo que estamos atendiendo, en lo que estamos percibiendo, en la experiencia amplia de participación de lo divino, de lo sagrado, que está presente y está plasmado en todas partes, en todo momento y en todo lugar. Por eso antes decía que hay que cambiar la percepción, hay que sacralizarla, hay que espiritualizarla, hay que recrear una visión poética de la vida en este sentido. Entonces nos encontramos con que la hermenéutica espiritual es el modo, es la forma en que nosotros nos integramos con la naturaleza del símbolo, con la naturaleza espiritual. En este caso
hay que tener presente que cuando estamos interpretando el símbolo, generalmente, nosotros interpretamos la vida entera, todo lo que nos sucede, las palabras que escuchamos, los libros que leemos, las películas que vemos, las relaciones que mantenemos. Siempre lo interpretamos, pues evidentemente desde nuestro punto de vista, no podemos hacerlo desde el punto de vista de otra persona, a no ser que se nos haya impuesto de una forma u otra. Entonces, esto pues tiene también hasta cierto punto sus peligros. Al mismo tiempo que nos indica una riqueza infinita, también puede caer en ciertos errores, cierta percepción o interpretación del símbolo, pero este error viene dado si nosotros interpretamos el símbolo sin más desde nuestro punto de vista, porque a nosotros vamos a decir porque nos da la gana. No funciona de esta manera. Hay toda una tradición, un linaje espiritual detrás de nosotros. Siempre que estemos interesados en las cuestiones del espíritu, siempre nos han precedido diferentes maestros, maestras que han legado un conocimiento, no del símbolo, sino el conocimiento como tal. Por eso nosotros siempre hablamos de la tradición con mayúsculas, que independientemente de la época, independientemente del lugar y de la tradición que sea, siempre nos encontramos con estos maestros y maestras universales que nos aportan un conocimiento que nos ayuda. Y este es el linaje espiritual con mayúsculas. Entonces, cuando tratamos el símbolo, es necesario que estudiemos la naturaleza de ese símbolo, pero habiendo estudiado lo que decían los maestros y maestras anteriores, los que han interpretado anteriormente. Hay que estudiar a los antiguos para poder comprender la naturaleza, el cómo, el porqué, el contexto de cada símbolo particular, porque si no, entonces no podemos... nosotros cuando estudiamos cualquier carrera o cuando estudiamos cualquier cosa, lo que sea, siempre lo estudiamos. ¿Por qué? Porque hay un soporte, hay toda una dialéctica y una didáctica que nos permite poder construir cualquier cosa, cualquier edificio, ya sea físico, como también puede ser filosófico o teológico. Es decir, por ejemplo, precisamente en este ejemplo, nosotros para poder filosofar, pues es necesario que conozcamos las filosofías anteriores hasta cierto punto, pues para ver la historia del pensamiento, cómo ha ido moviéndose, por qué se decían las cosas que se decían o se escribían, en qué contexto se manejaba todo eso y de qué forma se utilizaba, ¿no? O, por ejemplo, también para poder ser arquitecto, pues hay que conocer una serie de principios matemáticos, incluso... de física, de conocer toda una serie de elementos y de conocimientos que también pues ha habido una serie de personas a lo largo de todos los tiempos que han ido perfeccionando y que tenemos que conocerlo para poder construir un edificio y que no se caiga. Lo mismo pasa con la filosofía, con la teología, el esoterismo, el hermetismo, con todo. Hay que tener un mínimo conocimiento, no convertirse necesariamente en eruditos, sino conocer el cómo, el porqué y las diferentes interpretaciones que se le ha dado a un símbolo a lo largo de los tiempos, ¿no? Porque tiene su propia riqueza y también depende del contexto. Porque si no, lo que podemos hacer es que desde nuestro punto de vista interpretemos desde nuestro conocimiento de la simbología hermética, del hermetismo como tal, que interpretemos un símbolo chino. Pues esto es un error, no podemos hacer eso, no podemos hacerlo simplemente desde nuestro punto de vista, porque en China tenían su propia cultura, su propia forma de entender el símbolo, y por ejemplo, un hexagrama de I Ching tiene un significado y una forma de configurar sus propios significados simbólicos muy particular, que no tiene relación o muy poca relación con lo que puede ser pues un símbolo occidental o una carta, por ejemplo, del tarot. Es decir, todo tiene su propio lenguaje simbólico, todo tiene su propio significado, su propia tendencia, su propia determinación y profundidad. Bien, pues entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros? Bien, había un filósofo del siglo XX llamado Gadamer, Hans-Georg Gadamer, un filósofo que hablaba de la hermenéutica como tal, de la interpretación, de entender la realidad como algo interpretativo, que tiene su propio contexto, etcétera, etcétera. Y él hablaba de un término que se puede perfectamente extrapolar a lo espiritual, que es el de la fusión de horizontes. ¿Qué es la fusión de horizontes? Bien, pues lo dicho, nosotros tenemos nuestra propia personalidad particular, nosotros tenemos nuestro contexto cultural, temporal, tenemos nuestro propio contexto general.
Y eso es un horizonte en sí mismo, es decir, nosotros somos un horizonte y no simplemente tiene por qué ser un individuo, puede ser, por ejemplo, un grupo de personas que comparten una serie de conocimientos o una serie de aspiraciones espirituales, por decirlo de esta forma, y entonces pues que todos en ese grupo pues aproximadamente entienden el símbolo o entienden el conocimiento de una forma determinada. Bien, pues eso es un horizonte particular, un horizonte. Entonces, claro, ese horizonte es uno, pero hay otro horizonte que a su vez es el conjunto de horizontes anteriores. Ese otro horizonte es la tradición, es el linaje espiritual del que estaba hablando. Es decir, es un horizonte en el que hay pues, una serie de conocimientos, una serie de soportes, una serie de fundamentos que nos dan un significado del símbolo, un significado de lo real, un significado de las realidades espirituales y de la sabiduría. Entonces, nosotros en todo caso, lo que es recomendable es el fusionar horizontes, es decir, mi horizonte particular dentro de mi subjetividad, de mi nivel de ser, de mi forma de percibir, lo unifico con el horizonte tradicional, primordial, esencial, y así de esta manera pues también soy un continuador, una continuadora de esa tradición y de esa interpretación y de esa reactualización del símbolo y del conocimiento en general, porque el conocimiento se reactualiza de instante en instante. ¿Qué significa todo esto? Pues que nosotros nos basamos a la hora de estudiar un símbolo en los conocimientos anteriores, pero no nos convertimos en personas dogmáticas en las que solo nos convencemos del símbolo que a mí me parece, o sea, de la explicación que a mí me parece mejor. No funciona de esta manera, es realmente de una pobreza inmensa, es decir, no hay, ya a estas alturas del podcast y de todos los podcasts que hemos realizado hasta ahora, no hace falta volver a repetirlo, pero la cuestión es que nosotros debemos tener presente, para no caer en dogmatismos, que las interpretaciones de toda la realidad son infinitas, con sus diferentes grados y niveles del ser. Y por tanto no debemos necesariamente negar una o la otra, simplemente buscar aquella a la que somos más afines sin necesidad de rechazar otras, a no ser que no aporten nada y que al contrario, que puedan confundir y equivocar a la gente. Entonces ahí pues sí que podemos hacer una crítica o sí que podemos hablar, pero siempre con mucha prudencia, porque quizá a lo mejor es que nosotros no estamos entendiendo, porque también tenemos una limitación dentro del nivel del ser en el que estamos. En todo caso debemos ampliar miras. De todas formas, generalmente cuando una persona seria, una persona que tiene un grado de iniciación más elevado ve a otros que se equivocan, a no ser que se le pregunte, pues normalmente calla y entonces no mete baza en ningún sitio, ¿no? Simplemente pues lo deja estar y entiende el proceso de cada quien. Esto pues implica una humildad y también implica una comprensión y una compasión hacia los demás, ¿no? En lugar de criticar o de decir la forma en que yo entiendo este símbolo es mejor que la tuya porque yo he estudiado en esta escuela y se explica de esta forma, como lo dices tú, no sirve para nada, porque tal. Bueno, habría que entrar ahí pues en una dinámica de respeto, y además el que tiene ese tipo de actitud quiere decir realmente que no ha comprendido nada, porque sigue con esa ira, sigue con ese elitismo que a veces se genera en este tipo de movimientos, y por tanto no está comprendiendo absolutamente nada. En todo caso, siempre hay que ser abierto, siempre discerniendo lo que puede ser verdadero de lo falso. Pues bien, la fusión de horizontes, por tanto, que me estoy otra vez yendo por las ramas, la fusión de horizontes nos permite fundirnos, nos permite unificarnos con los significados anteriores y poder reactualizar con una base bien fundamentada, reactualizar el símbolo y sus significados según las necesidades del momento, de la época y de la profundidad que tiene el grupo o personas en cuestión. Entonces, ya se puede aquí entrever claramente que existen diferentes niveles de interpretación. Vamos a dejarlo en dos grupos, porque en dos grandes grupos, porque luego hay como subgrupos dentro de cada nivel, pero hay dos grandes grupos. Está la interpretación exotérica con X y la esotérica con S, que son como los dos grandes grupos de interpretación, niveles de interpretación del símbolo. Uno sería el exotérico, como decía, que es literal, es más dogmático, es más moralista, más educativo, más literalista, ¿no? También en este sentido.
Entonces, esta sería una forma de interpretación, por ejemplo, de un libro sagrado, y luego está la parte esotérica de la interpretación, pues que es simbólica, abierta, transformadora espiritualmente, que nos aporta algo internamente, un nutriente para el alma. Bien, ya para ir terminando, hablar de que en esa interpretación esotérica lo que estamos haciendo es que pasamos de la letra muerta, es decir, de simplemente leer por leer un libro, sin más, por ejemplo, o interpretar por interpretar dentro de una erudición o dentro de un diccionario que hemos leído, de símbolos, por ejemplo, en este caso, pasar a la letra viva. Es decir, la interpretación esotérica tiene que permitir la participación de y en las dos cosas, la participación de y en, dentro de las realidades espirituales. Tiene que ser algo transformador, tiene que sumergirnos en la realidad espiritual para que se sacralice y se poetice nuestra mirada. Se puede decir que, bueno, esto lo hemos hablado también en otros podcasts, lo mencionamos de nuevo para hacer una distinción de lo que sería esa sacralización de la mirada, de la percepción. Y es que cuando una persona normal, cuando vive su vida normal y corriente, o incluso también los que intentamos ser espirituales, muchas veces vivimos en lo que se conoce como estados ámbito. Los estados ámbito es simplemente el bucear en cierto estado psicológico durante todo el día de una forma muy subconsciente, muy inconsciente, en la cual ni siquiera nos damos cuenta y que es la forma en que vemos la vida, es la forma en cómo generalmente percibimos la vida. Un ejemplo de estado ámbito, pues la desconfianza, que desconfiamos de todo el mundo, desconfiamos de la forma en que nos relacionamos, desconfiamos de las personas y que, bueno, pensamos que siempre hay como que una intención va con segundas, que hay malas intenciones detrás, que alguien quiere sacar beneficio. Ese tipo de mirada, que si se repite constantemente de una forma normalizada dentro de una persona, pues es un estado ámbito. O una persona que le tiene miedo a todo, tiene que ver con la desconfianza, pero de otra manera, ¿no? Que tiene miedo a todo, que no se atreve a hacer nada, que, por ejemplo, o la pereza, una persona que prácticamente todo el rato está intentando escabullirse o está intentando no hacer lo que debe hacer, ¿no? Buscando activamente incluso cómo escaquearse de las cosas, pero de una forma como muy natural dentro de su propia psicología, muy normalizado, y así con todos los ejemplos. Una persona que, por ejemplo, también que siempre está la que salta, ¿no? Que siempre está como medio enfadada y que se toma todo muy mal y hay mucha autoimportancia ahí, ¿no? Porque siempre se siente ofendida, por ejemplo. Estos son estados ámbitos, son realidades psicológicas que están muy asentadas en uno mismo, aparte de las otras que puedan surgir eventualmente, como puede ser la gula o la lujuria, por ejemplo. Solo estoy poniendo ejemplos, porque un estado ámbito puede ser la lujuria o la gula. Entonces, el estado ámbito puede ser cualquier estado, cualquier estado psicológico. Puede ser un estado ámbito porque es constante y vamos, bueno, buceando. No es un estado como a veces surge, ¿no? De repente un ataque de ira o un impulso lujurioso, o de repente pues en una comida pues un ataque de gula porque tenemos nuestro plato favorito. No estamos hablando de esos resortes que surgen a veces, de esos saltos, de esas olas que surgen de nuestra psicología, que son como más visibles. Estamos hablando de algo muy sutil que se da en nuestro día a día y que tiene que ver con la forma en que percibimos la vida generalmente. Entonces esto nos hace muy infelices generalmente, ¿no? Como por ejemplo lo que decíamos del miedo, la desconfianza o el estar como siempre medio enfadado. Entonces, la cuestión aquí es que lo normalizado, entre comillas, lo que debería ser más coherente si buscamos la espiritualidad o si estamos trabajando en ella, es que poco a poco sacralicemos la mirada, que cuando veamos, cuando nos relacionemos de ciertas formas o cuando veamos ciertas cosas, objetos, señales, que de alguna forma se nos espiritualice la mirada y que de esta manera podamos recordar al espíritu no únicamente en el templo o en la sala de meditación o escuchando un podcast o viendo un vídeo o leyendo, sino que en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo con la familia y en todos los ámbitos de nuestra vida, pues que espiritualicemos la mirada, que veamos algo más allá de lo normal o de lo físico, vamos a decir, ¿no? Mejor dicho, de lo mundano. Entonces se trataría de eso. Eso es entonces convertir la letra muerta en letra viva, que la visión simbólica nos acompaña en todo momento o en más momentos del día
que antes. Esto sería un reflejo de cómo vamos avanzando espiritualmente, cómo se va espiritualizando nuestra propia mirada. El cambio de percepción es un indicativo de la forma en que nosotros, o mejor dicho, la percepción es un indicativo de la forma en que nosotros vivimos y experimentamos cualquier situación que de nuestro día a día, ¿no? Entonces, el cambio de nuestra percepción es un indicativo de avance espiritual, de cambio interior. La percepción dice mucho de eso. Entonces, si nosotros vamos sacralizando nuestra mirada, puede ser, o sea, no es algo que tengamos que buscar tampoco necesariamente, en parte sí, pero es algo que surge de, como dicen esto, ¿no? De lo de la de formación profesional, ¿no? Y por ejemplo, pues alguien que es un experto fontanero, y entonces cuando va por la calle de una forma automática se va fijando en el estado de las tuberías de los edificios, ¿no? Pues esto se llama deformación profesional y sucede en todos los ámbitos. Puede suceder en la medicina, puede suceder en alguien que trabaje, pues, por ejemplo, en decoración de casas, pues se fijan cómo está decorado, puede ser en cualquier oficio, ¿no? En cualquier trabajo que emprendamos, pues que, bueno, cultivamos una mirada que hace que podamos percibir las cosas de una forma muy determinada. Pues esto es lo que deberíamos decir, de formación espiritual, se podría llamar, ¿no? Esto es de formación espiritual, no de formación la palabra junta, que se entienda, sino que esto es por formación espiritual que recrea un tipo de percepción determinada. Bien, pues dicho esto, lo dejamos aquí. Vamos a terminar ya este podcast, que llevamos ya más de una hora. Y bueno, pues decir que este es una primera parte, una introducción al símbolo, pero ya haremos más podcasts hablando de símbolos concretos, de símbolos tradicionales con sus diferentes significados y vamos a ir pues ahondando también en esta realidad simbólica porque es una parte fundamental también dentro de los estudios en el autoconocimiento y en cualquier vía espiritual. Bien, pues dicho esto, bueno, si os apetece comentar algo, queréis aportar alguna cosa en este podcast, pues nada, escribís en los comentarios. Si queréis alguna cuestión un poco más privada, pues nos escribís al mail info@noexistentro.com. También os recomendamos que os deis una vuelta por nuestro canal de YouTube, en el que también colgamos vídeos y estamos colgando un curso de autoconocimiento y hermetismo dentro de los cursos que nosotros realizamos en nuestra escuela, en el Centro Noesis. Y bueno, pues también nos podéis encontrar en Instagram, Facebook y bueno, en las redes sociales en general, en las que vamos subiendo contenido y vamos compartiendo, y así pues de esta forma vamos dando a conocer lo que aquí realizamos. Bien, pues dicho esto, que paséis buena semana y hasta la próxima.